Eva Velasco nos va a hablar, lo tengo por aquí, ¿de qué? Espacio sin ciencia. Espacio sin ciencias, La ciencia, la nonnata Academia de Ciencias. Vale. Tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias a los organizadores y, en fin, a la institución que nos acoge y a Joaquín, que fue el que hace más de un año me propuso participar en este congreso y, bueno, empezar un poco a pensar sobre este tema y, efectivamente, sobre este título que puede parecer, yo lo pensaba mientras preparaba a veces la ponencia, es de qué va a hablar esta. Si es un espacio sin ciencia y una academia que no nace, pues entonces poca enjundia tiene, ¿no? Pero bueno, sí la tiene y yo creo que durante media hora conseguiré convencerles. Bien, la primera parte del título, el espacio sin ciencia, ya algo ha mencionado Joaquín, se refiere evidentemente a esta institución, a este edificio que ocupa el Museo del Prado desde el año 1819 y que inicialmente había sido proyectado por Juan de Villanueva, que recibe en 1785 recibe el encargo de Carlos III, muy promovido y muy apoyado por Floridablanca, como ya se ha señalado aquí. Se proyecta el edificio para reunir una serie de instituciones, en concreto el Real Gabinete de Historia Natural, que existía ya, y otras que estaban en proyecto, como la propia Academia de Ciencias o el Laboratorio de Química, y luego también pues reunir aulas, etcétera, en una función docente. El edificio iba, y esa era la idea, era la idea y luego fue la realidad, evidentemente, iba a ocupar el terreno colindante que hay y que había junto al recién abierto Real Jardín Botánico, que en 1781 se había trasladado desde las afueras de Madrid precisamente para darle más espacio y situarlo mejor, en una situación, en un lugar de la ciudad mejor, más aparente, y en esta zona también se proyectó el Observatorio Astronómico de 1790, en la zona de Atocha el Hospital General, la Escuela de Cirugía, y también iría en esta área de Madrid, en esta nueva zona de Madrid, el Gabinete de Máquinas, que estaría en el Palacio del Buen Retiro. Todo esto completaría, según los planos y las ideas y los proyectos, completaría un denso entramado institucional en esta zona que se quería renovar de la ciudad y se quería abrir al paseo y al público. Se trataba de impulsar la investigación y el conocimiento científico, pero también se trataba de proyectar visualmente y espacialmente, tanto para los contemporáneos como para la posteridad, el compromiso de la corona con la ciencia. Es decir, tenía un efecto también urbanístico y propagandístico. El carácter y la magnitud del proyecto quedaba perfectamente reflejado en esa frase que ha dicho también Joaquín, que recoge Floridablanca, que dice: «Me ha autorizado Su Majestad para construir un magnífico Palacio de las Ciencias, en cuya obra se empieza ya a descubrir que competirá en la grandiosidad con la solidez y la utilidad con la elegancia y la hermosura». Evidentemente, este Palacio de las Ciencias remite a Sarmiento y a Bacon, pero también muestra el proyecto casi faraónico que tenían, o que al menos tenía Floridablanca en la cabeza y que Villanueva iba a llevar a término. Sin embargo, no todo salió como se había proyectado, puesto que el edificio de Villanueva se concluyó en 1792, pero ni el Real Gabinete ni el Real Laboratorio de Química, que se había creado en 1787, se trasladaron aquí, y mucho menos la Academia de Ciencias, que ni siquiera había pasado de la fase de proyecto en 1792. Por otro lado, la remodelación urbanística de la zona, que, como ya he dicho, implicaba abrir ese espacio público a los vecinos de Madrid y a los visitantes, etcétera, y que pretendía que se paseara, de ahí el nombre también de salón, que se paseara y que la gente y que los ciudadanos o los habitantes de Madrid se pasearan
rodeados de instituciones científicas, pues tampoco se completó, puesto que no se completaron todo el proyecto que había en mente. Como sabemos, la Pinacoteca, el Museo del Prado, ocupó el edificio en 1819 y, si me permiten un salto por los siglos o en los siglos, otro museo, en este caso el Reina Sofía, ocupó el edificio ya a finales del siglo XX, en 1986, ocupó el edificio de Sabatini del Hospital General. De tal manera que este eje se ha transmutado, evidentemente con el tiempo y con los siglos, se ha transmutado de un paseo de la ciencia o de un lugar para la ciencia, de un espacio dedicado a la ciencia, en un paseo del arte. Creo que de esto va a hablar el profesor Pimentel, con lo cual, y de las implicaciones de esta transmutación, y que por otro lado han dejado en un segundo plano al Jardín Botánico y al Observatorio, que siguen ahí, pero dijéramos no con tanta relevancia como el arte. Pero bueno, como digo, no es este el objetivo de mi intervención, en lo que creo que va a hablar el profesor Pimentel, sino que yo voy a centrarme en la segunda parte del título, que es la Nonata Academia de Ciencias. A pesar del título, podría parecer que si no había academia o no hubo, y de lo que acabo de decir, que en 1792 todavía no había Academia de Ciencias en España, podría parecer que España se mantuvo al margen de ese proceso de renovación institucional y cultural que supuso el movimiento académico en Europa. Desde luego, si miramos solamente a las ciencias, la Real Academia de Ciencias Naturales se fundó el 7 de febrero de 1834, es decir, ya entrado el siglo XIX, aunque luego, bueno, se renombró en 1847 con el nombre que tiene ahora, que es el de Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Bien, por lo tanto, efectivamente podría parecer que España llegó muy tarde a esta creación de academias científicas en el siglo XVIII, de hecho lo hizo en el siglo XIX. Y si lo comparamos rápidamente dando algunas fechas con el proceso en Europa, con cómo se habían ido o en qué fechas se habían ido creando las academias en Europa, pues evidentemente queda muy tarde, solamente es una creación muy tardía, o podría parecer que es una creación muy tardía, solamente por recordarles las fechas. La Academia Francesa, que no es de ciencias, pero es la primera que se creó, es la que creó el modelo de cenáculo protegido por la corona, etcétera, aunque se dedicaba a la lengua. La Academia Francesa se creó en 1635, la Royal Society en 1660, la Real Academia de Ciencias de París en 1666, aunque los estatutos son de 1699, la Academia de Ciencias de Berlín, que dirigió Leibniz, el científico Leibniz, en 1700, la Academia Imperial de San Petersburgo en 1724 y la de Portugal en 1779. ¿Vale? Por lo tanto, todas en el siglo XVIII y, como digo, podría parecer que España va detrás. Sin embargo, sería una conclusión muy prematura, porque si miramos bien y miramos detenidamente y salimos del centralismo que ha inundado durante mucho tiempo la historiografía, sabemos que la Regia Sociedad de Medicina y demás Ciencias de Sevilla se creó justo en el año 1700 y fue respaldada además por Carlos II, ya prácticamente moribundo, pero en cualquier caso fue el que la creó, y inmediatamente protegida por Felipe V, nada más llegar, que impuso además una multa de, me parece que eran 1000 ducados, a quien osara meterse o atacar a esta academia, repito, llamada sociedad porque tomaba el modelo de la Royal Society más que el de las academias continentales, como digo, protegida por la corona. Lo que pasa que ha pasado siempre, o hasta hace poco, desapercibida, porque la historiografía insistía en que eran los Borbones los que habían traído a imitación de Francia las academias.
es el grupo, lo mencionaré muy rápidamente, luego si no en el debate o en las preguntas podemos entrar más, es un grupo de médicos y científicos novatores, los llamados novatores, los que fundan o los que están detrás de la creación de esta academia y que son los que tuvieron un papel fundamental en la introducción del método experimental, del atomismo y de las nuevas corrientes científicas en España. En la misma estela o en la misma línea también se creó en Madrid la Academia Médico-Matritense, que consiguió la protección regia en 1738, y en 1770 la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. Todas ellas previamente habían sido tertulias y además en 1748 la Academia de Cirugía de Madrid, ¿vale? Por lo tanto, academias había, lo que pasa que no eran, dijéramos, las de la corte, las canónicas, de alguna manera, por llamarlas de alguna manera. Una de las cosas, por ejemplo, que a mí más me ha llamado la atención al estudiar este movimiento académico en el siglo XVIII, o estas academias no tan llamativas o no tan conocidas, una de las cosas que más me ha llamado la atención es que mientras Floridablanca y antes que él otros estaban poniendo en marcha la construcción de este gran Palacio de las Ciencias para albergar una academia que aún no existía como tal, o sea, que estaba en proyecto, la Academia Médico-Matritense vagabundeaba, en palabras de Paula de Emerson, vagabundeaba por la corte en busca de un local estable y decente, porque se tiró años y años sin un local, clamando y pidiendo a los distintos ministros y secretarios de Estado que por favor les dieran un local para reunirse, porque tenían sus reuniones en casa de uno de los miembros, y de hecho una buena parte de las actas de esta academia se han perdido, o sea, no sé si son 20 o 25 años de las actas de estas academias se han perdido, no sé si exactamente por este vagabundeo que tuvieron por la corte, pero probablemente influyó. ¿De acuerdo? Entonces es muy llamativo que haya proyectos o que hubiera proyectos que estaban ya hechos y realizados que no tuvieran esa protección y otros, sin embargo, para los que se pretendía construir grandes edificios. Evidentemente, como ha señalado Joaquín, lo que había detrás era en fin, una propaganda o un proyecto propagandístico o publicístico, por utilizarlo, de la monarquía y de la corona y del propio Floridablanca. Bien, suele decirse, y es una de las razones que se argumentan, que las academias surgen en el siglo XVIII en España, porque la universidad está anquilosada, está anclada en el método escolástico, es incapaz de incorporar los avances científicos, y hay muchas citas al respecto. La de Martín Sarmiento, que es una también de las más citadas: hace años que he oído despreciar las universidades y sus estudios como inútiles. Este pensamiento, el de crear academias, está hoy en su mayor fuerza por saber qué es la moda en otras naciones extrañas. Bien, pues efectivamente esta es la tendencia intelectual, y no solamente, creo yo, porque las universidades españolas y europeas estuvieran en decadencia o arrastraran estructuras caducas, sino porque las consecuencias de la revolución científica, del nuevo avance científico, necesitaban otro tipo de instituciones, en principio más dinámicas. Y estas fueron las instituciones de sociabilidad, las instituciones académicas que construyeron una nueva sociabilidad intelectual. Sus miembros se relacionaban de otra manera, se organizaban, de otra manera me refiero, no tan jerárquica, eran iguales en mérito y por conocimiento, se organizaban según unos estatutos, lo cual les daba una cierta estabilidad y regularidad. Tenían como objetivo, no explícito, pero tenían como objetivo contribuir a crear un canon literario, científico, artístico o histórico. Estaban protegidas por la corona, por el poder o por la corona en general, lo cual conllevaba una serie de privilegios y de reconocimientos, aunque también de servidumbres o contraprestaciones, por decirlo de otra manera, y desde luego los académicos que formaban parte de las academias pues integraban esa república de las letras, pasaban a ser hombres distinguidos de letras.
Las academias no fueron las únicas instituciones de sociabilidad del siglo XVIII, hubo otras muchas, salones, cafés, etcétera, pero sí que fueron las que se supieron adecuar mejor o las preferidas para institucionalizar el saber y el conocimiento. Y fue el modelo preferido tanto por el poder como por los propios hombres de letras. Y de ahí que hubiera tantos proyectos a los que voy a ir entrando en la segunda parte de mi intervención. Bien, como digo, se podrían citar muchísimos textos de autores españoles hablando de las bondades de las academias, de lo importante que eran las academias para el honor de la nación, para el progreso, para el avance del conocimiento, etcétera, etcétera. Pero voy a citar precisamente dos definiciones de academias que no son de hombres de letras, sino que son de políticos, porque son los políticos que estuvieron detrás de los proyectos más importantes de academias de ciencias. Uno fue, y además en dos periodos distintos, uno en el reinado de Fernando VI y otro en el reinado de Florida Blanca, de Carlos III. El marqués de la Ensenada señaló en 1771, en su programa de gobierno, 1747, decía: academias se habrán de erigir para el aprovechamiento de las bellas letras y las ciencias en Madrid y en las capitales de provincias. Las han establecido todos los príncipes de Europa y solo faltan en España con descrédito de la nación. Bueno, no faltaban, pero aquí seguíamos insistiendo en que faltaban. Bueno, o no faltaban algunas, ¿vale? 40 años más tarde, exactamente, Florida Blanca, en la instrucción reservada que dirige, bueno, lo pone en boca de Carlos III, pero es la instrucción que dirige a la Junta de Estado, dice: las enseñanzas públicas y las academias tienen por objeto el complemento de la educación, que es la instrucción sólida de mis súbditos en todos los conocimientos humanos. En esta parte, lo que hace más falta es el estudio de las ciencias exactas, como las matemáticas, la astronomía, la física experimental, la química, historia natural, mineralogía, hidráulica, maquinaria y otras ciencias prácticas. Por eso he resuelto fundar una academia de ciencias, ¿vale? La academia de ciencias que iba a ser nonata hasta el siglo XIX. Bien. Todo este es el contexto para ver los proyectos o los principales proyectos de academias de ciencias en el siglo XVIII. Y yo creo que uno de los problemas que tuvo la academia, que tuvieron especialmente los dos que voy a mencionar para no salir adelante, es algo que ha mencionado Joaquín, que es que a lo largo del siglo, quizá más lentamente de lo que debería o no, a lo largo del siglo lo que va pasando es que se va especializando y se van dividiendo o independizando, adquiriendo autonomía las distintas disciplinas del conocimiento desde un tronco común o desde una idea común. Y sigue o hay durante muchos años, más que planes de crear academias de las ciencias, lo que hay son planes de crear academias de ciencias y buenas letras, ciencias y letras, ciencias y artes, que son proyectos que al final terminan por ser demasiado grandes y demasiado irreales. Para que se hagan una idea, en la propia fundación de la Real Academia de la Historia, la primera mitad del siglo XVIII, en torno a 1730, la primera idea de los que luego fueron los primeros académicos, que también se reunían en una tertulia, Agustín de Montiano fundamentalmente, pero bueno, el resto que le acompañaban, era crear una academia universal, y así se llamaron durante un tiempo. Y era una academia universal que tenía por objeto el estudio de las ciencias, las artes y las bellas letras. Bueno, efectivamente, ya se dieron cuenta poco después de que aquello era inviable y redujeron su nombre y su objetivo a la historia. El marqués de Villena tenía un plan parecido también en la fundación de la Real Academia Española. Bien, por lo tanto, este es el contexto que remite a Bacon, que remite a la unidad del conocimiento, en fin, a la Casa de Salomón, a todos los sabios reunidos, sin especialización, pero evidentemente lastraba mucho los proyectos. Proyectos, no sé cómo voy de tiempo, pero bueno, mencionaré
proyectos de creación de estas grandes academias, por centrarme ya en el periodo de Fernando VI y de Carlos III. En el periodo de Fernando VI está el proyecto de Ignacio Luzán, que redactó en 1750, un literato, que redactó en 1750-51 el plan de una academia de ciencias y artes en que habían de refundirse la española y la de la historia. Al parecer, Ignacio Luzán realizó este proyecto por encargo de Carvajal y Lancaster, enemigo acérrimo de Ensenada, que tenía otro proyecto que era el de Jorge Juan, que luego mencionaré. Pero bueno, el caso es que Luzán redacta unos estatutos prolijos, farragosos, 150 artículos explicando cómo tendría que ser esta academia. Por supuesto, a pesar del nombre, y repito, Academia de Ciencias y Artes, resulta que luego la academia se iba a dedicar o se iba a dividir en 5 secciones que eran lengua, historia, filosofía, erudición y matemáticas, o sea, más bien letras que ciencias. Había un predominio claro de las letras frente a las ciencias. Mencionaré, porque en fin es importante, Luzán reservaba 2 plazas a las señoras instruidas en alguna ciencia o arte. Esto yo no lo he visto en ningún otro plan de academias, por lo tanto hay que señalarlo como mérito de Luzán. Y al margen de los detalles, que repito que eran un poco farragosos en cuanto a su explicación de cómo se iba a organizar esta academia, la idea principal de Luzán, o lo que traslucía este plan, era crear una especie de consejo consultivo de sabios que estarían al servicio del rey y de los ministros. ¿Vale? El rey y los ministros, cada vez que tuvieran necesidad de conocer algún tema, pues recurrirían a esta especie de senado o de macroacademia, donde estarían allí todos reunidos para asesorarles e informarles. Por supuesto, además, esta academia de Luzán tendría todo el control sobre la censura previa de libros, lo cual era ya, en fin. Yo no sé lo que pensará Joaquín, pero a mí este proyecto me parece un poquito un divertimento de Luzán. O sea, yo lo leía y decía, esto Luzán no puede ser serio en este proyecto. O sea, es que, aparte de que quería prácticamente suprimir el juzgado de imprentas, además es que quería suprimir la Academia Española y la Academia de la Historia. Y que algunos de sus académicos que a él no le gustaban, porque dio una lista de académicos, pues que se jubilaran o pasaran, dijéramos, a la reserva. Bien, evidentemente este proyecto no fue a ningún lado, no solamente porque Luzán y el propio Carvajal murieran poco después, sino yo creo que por la propia irrealidad del planteamiento. Parecidos proyectos, quizá menos alocados, hubo en la época, se le presentaron a Florida Blanca, ya los ha mencionado Joaquín, por lo tanto yo no voy a insistir, que son los de Tomás de Iriarte y Francisco el Padre Villalpando, que también eran proyectos de academias de ciencias y letras, ¿vale? Es decir, esta idea de las ciencias y las letras, las ciencias y las bellas letras, etcétera, está constantemente rondando la mente de muchos eruditos u hombres de letras a lo largo del siglo XIX, ¿vale? No terminan de darse cuenta de que la tendencia empezaba a ir por otro lado, que era hacia el de la especialización. Tampoco se daban cuenta que orgánicamente o estructuralmente era prácticamente imposible abordar tanto conocimiento, me refiero, tantas áreas de conocimiento en una institución, pero bueno, ellos seguían planteando proyectos y lanzando ideas, y luego pues se enfadaban muchísimo con Florida Blanca cuando no les... Y como ha dicho Joaquín, pues criticaban a Florida Blanca porque no apoyaba a los intelectuales, etcétera, cuando lo que yo pienso es que planteaban unos proyectos que eran bastante irreales o bastante poco operativos, por decirlo de otra manera, ¿no? Por lo tanto, este espíritu proyectista
y universalista, de aglutinar todo el conocimiento, pues fue fracasando o no teniendo éxito, y por lo tanto los proyectos se fueron abandonando. Proyectos más realistas, aunque no tuvieron éxito, fueron, desde mi punto de vista, más realistas y más acordes con lo que se planteaba ya en el moderno conocimiento, como efecto de la revolución científica y de los nuevos métodos de conocimiento, son los dos planes, el que recibe el Marqués de la Ensenada, el que proyecta o impulsa el Marqués de la Ensenada, y posteriormente otro en el periodo de Floridablanca, y que sí que son de academias de ciencias propiamente dichas. Y por lo tanto respondían a otra lógica epistemológica que no esta cosa universal. En 1753, el Marqués de la Ensenada, en parte por rivalidad con Carvajal y demás, pero y también probablemente en parte porque estuviera interesado en ello, encarga a Jorge Juan. Antonio Ulloa también estuvo al principio en el proyecto, pero me parece que se tiene que ir a Londres en ese momento, etcétera. Pero bueno, en fin, Jorge Juan, a 3 científicos, Jorge Juan, Luis Godín y José Carbonell, les encarga una redacción de unos estatutos, en este caso le llaman Ordenanzas para la Sociedad Real de Ciencias de Madrid. Volvemos a encontrarnos con el nombre de sociedad en vez del de academia, modelo de la Royal Society, pero bueno, esto ya, si no, las diferencias las desarrollaré ya en el escrito. En estos estatutos o en estos, en fin, guías para fundar o para crear para organizar esta sociedad, no es casual que precisamente la dependencia orgánica fuera del Ministerio de Marina e Indias, que era el que ostentaba en aquel momento el Marqués de la Ensenada. Lo importante, no obstante, era la orientación científica, netamente científica de la institución. Según el artículo 4, las áreas en las que debían dividirse esta academia o esta sociedad eran la geometría, la astronomía, la mecánica, la física experimental, la química y la botánica, ¿vale? Nada que ver con lo que acabo de leer sobre otros planes. Y además tenía una vocación claramente pedagógica, porque en estricta dirección de la academia de la sociedad, iban a crear una academia educativa pedagógica para enseñar física y matemáticas. Lamentablemente este proyecto no salió adelante, el Marqués de la Ensenada cayó en 1754, poco después hubo un cambio de gobierno, etcétera, y este proyecto se metió en el cajón y de alguna manera yo creo que se rescató a finales del siglo XVIII, precisamente en el momento de Floridablanca o en el periodo de Floridablanca. Y aquí nos encontramos con otro proyecto que a mí me ha sorprendido también bastante preparando en estos meses la ponencia, porque conocemos muy poco de él, que es un informe junto con unos estatutos que le llegaron a Floridablanca en 1791, que son anónimos, por lo tanto acaben las especulaciones, aunque según el profesor Romeu de Armas, que hasta donde yo sé es el que más lo ha investigado, Joaquín también, y Juan Pimentel también lo menciona algo, pero bueno, dijéramos que no hay una monografía sobre esta academia o sobre este proyecto. Según el profesor Romeu de Armas, lo más posible es que fuera el químico Domingo García Fernández y que tuviera, por supuesto, conocimiento de las observaciones y de los estatutos o del proyecto de Jorge Juan, puesto que había muchas similitudes y muchas cosas parecidas en cuanto a lo que era la organización, los académicos, el presidente, los cargos directivos, etc., lo que es la organización puramente de la academia. Sin embargo, lo que más me interesa, porque ya se me acaba el tiempo, lo que me parece más interesante de este informe, que repito,
creo que merece un estudio más detallado, incide en lo que se ha señalado aquí, que es esa tendencia hacia la especialización, pero sobre todo incide en lo que para mí es la revolución epistemológica del siglo XVIII, es lo que había hecho la enciclopedia de Diderot y de D'Alembert, que era considerar y darle una importancia y una autonomía a las ciencias y una categoría a las ciencias, a lo que llamamos ciencias, como no tenía ninguno de los otros planes. Decía brevemente en este informe, al parecer el químico Domingo Fernández decía: las ciencias que debían integrar la academia eran las matemáticas y la física, dejando para más adelante las bellas letras. Las matemáticas se dividían en puras y mixtas. Las primeras abrazaban la aritmética y el álgebra, cálculos integrales y diferenciales, la geometría común y sublime, con las secciones cónicas. Las segundas, es decir, las matemáticas mixtas, la astronomía racional o elemental, la meteorología, etcétera, etcétera. Y la física comprende la física experimental, la química y la farmacia. Es decir, había toda una descripción y toda una clasificación del conocimiento, de las ciencias. Había lo que Robert Darnton, un historiador del siglo XVIII, ha llamado los filósofos podan el árbol del conocimiento, que es lo que hace la enciclopedia. No solamente Diderot y D'Alembert sitúan a la teología, y de ahí la revolución de la enciclopedia, sitúan a la teología bajo la razón y en el terreno de la superstición. No solamente fue eso, sino que además hay toda una clasificación muy moderna y que implica que es posible el conocimiento a través del uso de la razón y de las facultades humanas, que es la revolución y que fue la revolución científica y de la enciclopedia, me refiero, y del siglo XVIII. Otras ciencias, como la literatura, pues era producto de la creación, de la imitación, pero la ciencia era el producto del uso de la razón humana. Bien, lamentablemente, ya concluyo que probablemente me he pasado unos minutos, lamentablemente esta academia o este proyecto de academia que desconocemos bastante, también tampoco salió adelante. Florida Blanca también cayó en desgracia. No sabemos qué opinión, o al menos yo no sé qué opinión le mereció este proyecto a Florida Blanca, si hubiera estado dispuesto a fundar la academia aquí en este edificio con estos planteamientos tan interesantes. Y efectivamente, como voy a terminar con la frase que no le he dejado decir a Joaquín, efectivamente a Godoy se le presentaron este y otros proyectos en 1796, a finales ya del siglo XVIII, y Godoy se los ventiló con una frase que siempre se repite mucho, que es: esta academia quitó el cetro a Luis XVI. Bien, en fin, tampoco, yo creo que era más bien una excusa más que la realidad, porque en fin, las academias no tuvieron tanta importancia como para derribar reyes, pero bueno, era un poco ya el cambio de mentalidad también con respecto a principios del siglo XVIII, a finales del siglo XVIII. Gracias, y no sé cómo me he quedado de tiempo. Te has quedado bien de tiempo, has ajustado. Muchas gracias, Eva.